Y bueno, las condiciones eran bastante precarias y se vino un frío de aquellos. Y entonces los hermanos de acá le aconsejaron, vayan a una familia que se llama Lewandowski de la Iglesia de Dios y allá pasen la noche que los van a poder atender mejor. Y bueno, yo me fui con ellos, con mis padres. Me acuerdo porque sentí el brasero que le pusieron a mamá para calentarse los pies y bueno, ella quería agradecer particularmente. A la mañana siguiente el Jeep 4x4 que tenía mi viejo estaba con una capa de hielo grande sobre el parabrisas, pero con mucho amor sé que mis padres y muchos otros han servido al Señor para que esto hoy sea una realidad. En tercer lugar, y antes de empezar con el mensaje, ahora entiendo por qué me convocaron para predicar a mí, porque hicieron toda la lista de los pastores y está todo acá. Entonces, si elegís a uno, queda mal con todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, me hicieron el tremendo honor de invitarme, lo cual agradezco profundamente. Es una sensación muy emocionante ocupar el púlpito de una iglesia que fue en parte soñada por el Padre de uno, ¿no? Eso es algo maravilloso, de esas cosas que te regala Dios en la vida. Y elegí primero esta imagen, porque ustedes se imaginan que esos globos para sostener el 50 aniversario están inflados de helio y no se van a quedar estáticos ahí, sino que van a ir subiendo. Y los que saben algo, han estudiado en el colegio, saben que llega un momento en que la presión atmosférica hace que esos globos vayan reventando. De los globos originales, hay algunos que ya no están más. Pero hoy hay más globos que al principio en la iglesia, tomándolo como una metáfora. La iglesia de Dios siempre sigue subiendo porque no es nuestra, porque es de Él. Así que algún día alguien, que no voy a ser yo, pondrá 100 años y el manojo de globos que los siga llevando hacia la presencia del Señor. Quiero traerles los saludos especiales de los pastores de la iglesia Betel, donde yo estoy pastoreando desde hace 9 años, porque yo no soy pastor yo soy un pastor nuevo, pero viejo. Viejo soy yo, nuevo es mi función en la iglesia. Y tengo la ventaja de que a mí los miembros no se me pueden hacer los vivos porque yo pasé por todos los ministerios en la iglesia. Así que conozco los vericuetos de eso. Pero mandan muchos saludos el pastor Osvaldo Lucotti, que ya es un pastor jubilado y que nos honra con su presencia en la iglesia desde hace un tiempo. Y por supuesto mi copastor, pastor Pablo Leuzuc, originario de Colonia Yapeyú y después de Andresito, donde él vuelve cada 2 por 3 a visitar a su familia. 50 años. Para los que ya peinamos canas hace un tiempo, parece una iglesia joven. Para los jóvenes es una iglesia vieja. Pero no importa de qué lado estemos. Para todos es una iglesia que quiere ser parte activa de la voluntad y del reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Muy bien. No soy de los que repiten amén cada 2 por 3. No se preocupen, no hace falta que me bajen de acá. Vamos a la segunda imagen. Cuando me llamó el pastor Mario para compartir la palabra en esta noche, empecé enseguida a pensar en el nombre de la iglesia y en la motivación de aquellos hermanos, de los cuales tenemos algunos acá, de ponerle Filadelfia a esta iglesia. Claro, todos sabemos que es una de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero tiene un nombre muy especial. Filadelfia. Y ahí puse el nombre en griego. Ustedes pueden ir haciéndola para
digo, pues se aprenden alguna letra en griego, después pueden hacer alarde de eso, ¿no? Corresponde cada letra exactamente. La primera es una Filos, todos sabemos, los que hemos pasado por la escuela dominical, que hay 3 tipos de amor, etcétera, etcétera. Filos es uno de los tipos de amores y el amor más familiar, ¿sí? De ahí ustedes tienen iglesias filiales, o lo llamamos anexos. Y adelphos en griego significa hermano. Entonces, Filadelfia significa amor fraternal. De hecho, la palabra Filadelfia aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Algunos de estos textos los vamos a tomar ahora en un rato. Y los hermanos de aquí le pusieron a esta iglesia Filadelfia. Una de las opciones que se me ocurrió es pensar, bueno, fueron una de las últimas iglesias así grandes, formales de la Asociación Germano-Argentina, entonces se le habían acabado los nombres buenos, importantes. Ya estaba Sion, ya estaba Ebenezer, ya estaba Betania, ya estaban todas las otras, que nos quedaba Filadelfia. No, pero la eligieron, ¿por qué? Porque es un nombre señero y porque en el Apocalipsis, los invito después a revisar, es la única iglesia que no recibe un reproche específico del Señor, sino que es alabada por su acción. Y no los voy a endulzar demasiado, vamos a pensar de acá en más. Los 50 años ya pasaron, pero ahora seguimos adelante. Y el título del mensaje en esta noche es no esta iglesia Filadelfia, sino una iglesia Filadelfia. ¿Qué significa para nosotros, ustedes y en general las iglesias ser una iglesia Filadelfia? Porque en rigor, ¿qué iglesia no debe ser una iglesia que se caracterice por el amor fraternal? Eso es lo que en teoría nos caracteriza como iglesia. Pero para hacer un poquito de historia, Filadelfia como ciudad dentro de ese territorio, la provincia de Asia en el Imperio Romano, era una ciudad relativamente joven. Fue fundada en el 189 a.C. por el rey Eumenes II, rey de Pérgamo. Pérgamo es otra de las ciudades del Apocalipsis. Y Eumenes II le dio el nombre a esta ciudad por amor a su hermano, Átalo II, que iba a convertirse después en su sucesor. Y la lealtad de este hermano le hizo ganarse el apodo, el epíteto de Filadelfo. ¿Por qué? Porque era significante el cariño y la lealtad que él tenía por su hermano mayor. Y entonces esta Filadelfia significa, o Filadelfo, el que ama a su hermano. Y ahora empezamos. No está pensado para mí. El que ama a su hermano. ¿Cómo están las relaciones familiares? ¿Estamos bien con nuestros hermanos carnales? ¿Cómo andan las relaciones en la iglesia? En esta iglesia que tiene esta bajada de línea, Filadelfia. Hoy esta ciudad antigua, ahí tenemos una diapositiva de lo que son las ruinas de la antigua ciudad de Filadelfia. Se llama Alaşehir, que significa ciudad de Dios, y está en Turquía, como todas las otras ciudades del Apocalipsis. Todas más adentro. ¿Tenemos el mapa? ¿Sí? Seguimos, todas más adentro de la ciudad de Éfeso. Sobre el mar está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Filadelfia, el amor fraternal.
¿Vive hoy la iglesia Filadelfia de Jardín de América su nombre? Me pregunto en mi iglesia porque yo soy pastor, pero se entiende, ¿sí? Que no es mía. Hay algunas sí que son la iglesia del pastor fulano. Nosotros somos iglesia Betel de Villa Ballester. Betel significa casa de Dios, es mucho más fácil. Es mucho más fácil que Filadelfia. Pero también tenemos que ser una iglesia Filadelfia. Tenemos que ser una iglesia de amor fraternal. Fíjense qué interesante que 1 Corintios 13, donde se nos habla el canto al amor, que muchos utilizan para casarse, y les digo de paso que no está referido al matrimonio ni a la relación marital, sino a mi relación con Dios. Pero este capítulo termina con una frase contundente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense que hay iglesias, en Buenos Aires tenemos una que se llama Catedral de la Fe. Hace muchos años atrás, los que tienen mi edad se acuerdan de la campaña de las Américas, Cristo la única esperanza. Y sin embargo, acá los hermanos eligieron lo que queda, lo que permanece, lo que es mayor, que es el amor. ¿Por qué tanta insistencia con el amor fraternal? ¿No es un poco mucho? Digo, somos miembros de la iglesia, nos llevamos bien, tampoco vamos a andar a las piñas, pero esto del amor es difícil el amor por obligación. Esto cuando somos padres, yo tengo 4 hijos, y uno hace una macana contra el hermano y el otro viene y lo bocina, le botonea. Entonces vos vas a decir, pedile perdón a tu hermano. Perdón. Amor fraternal. ¿Por qué tanta insistencia? Amor hacia los hermanos. No podemos simplemente aplicar la tolerancia. A algunos los amo. Hay otros que los tolero. Y hay otros que están un poco más lejos, que con esos ya directamente es indiferencia. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Habrá indiferencia? ¿Habrá intolerancia entre los hermanos de la iglesia? Y acá quiero que entiendas que no le estoy hablando a todos ustedes. Te estoy hablando a vos. No quiero que pienses que este mensaje es para la iglesia. El mensaje es para vos, porque yo quiero que vos analices tu vida como yo la tuve que analizar cuando lo preparé. Amor fraternal con todos. Y lamentablemente para mí y para vos, pero para beneficio del reino de Dios, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y que la forma de demostrar efectivamente que yo amo a Dios es amando a mi hermano, a mis hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, son flojitos, son más fuertes los amén. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos la petición de Dios, o sea, el ruego de Dios, la sugerencia de Dios. No. Tenemos el mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es categórico. Y lamentablemente, a menos que seamos herejes, que los hay muchos en este tiempo, yo no arranco hojas de mi Biblia. Y la Biblia está para obedecerla, no para cuestionarla.
Por lo menos eso es lo que yo creo y lo que creemos los cristianos bautistas, los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, aunque sean de cualquier otra iglesia cristiana evangélica. La Biblia, porque hay muchas iglesias evangélicas, pseudo evangélicas, que hoy te dicen, no, pero un momentito, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero ya no todo es palabra de Dios, porque hay ciertas cosas que hay que ir cambiando. No, lo lamento, a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron que desde la primera página hasta la última es palabra de Dios para mi vida, y esto es una de las cosas más difíciles de cumplir. Así que lo lamento por vos, pero yo no fui el que le puse Filadelfia a esta iglesia. Tenés la obligación de amar a todos. ¿Qué características tiene una iglesia Filadelfia? Y ahora quédate tranquilo, voy a aflojar un poquito. La primera característica de una iglesia Filadelfia, que es una característica de las iglesias congregacionales, como la es esta, es que todos somos iguales frente a Dios y uno frente al otro. La palabra eclesía en griego significa asamblea y tenía que ver con esas reuniones que se hacían en las ciudades griegas, donde en ese caso no todos iguales, porque eran solo los hombres y los de cierta influencia, salían fuera de la ciudad y deliberaban, pero entre ellos no había categorías, todos tenían la misma autoridad, todos tenían la misma altura, por decirlo de alguna forma. Romanos 12:10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, y esto es peor todavía, porque no es uno a la altura del otro, sino que dice prefiriéndolos los unos a los otros. Creo que es Colosenses que dice, cada uno considere al otro como superior a sí mismo. Me gusta la traducción Reina Valera contemporánea que dice, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. En mi iglesia hace un tiempo atrás prediqué y dije, si realmente hiciéramos esto, no entraría nadie el domingo al culto. Porque estaríamos todos ahí frente a la puerta diciendo, no, pase usted primero, hermano. No, pase usted primero, hermano. No, pero por favor, usted. Y ahí entonces nadie se debería entrar porque estaríamos prefiriéndonos unos a otros. No es así claramente. Es un tema de respeto. ¿Qué tengo yo que respetar de mi hermano? Lo que me gusta de él no necesito respetarlo mucho porque ya me nace. Tengo que respetar lo que me diferencia de él, lo que me llama la atención, lo que no es doctrinal, pero que yo de golpe no lo haría así. Yo soy de moverme mucho en la adoración y de levantar las manos y de cantar. Hace poco un hermano vino y me preguntó, ¿qué te pasa, Rubén? Le digo, estoy cansado porque vine ayer de las vacaciones, manejé 13 horas. Ah, dice, me parecía que te pasaba algo porque no te vi bailar. Yo me paro en el primer banco, no me importa lo que digan. No bailo tampoco, o sea, no se enojen conmigo. No me excluyan de mi propia iglesia. Me encanta adorar a mi Señor con libertad, solamente eso. Y recién cuando cantábamos, en mi vida ha sido fiel. ¿Cómo no llorar frente a la presencia del Señor por su fidelidad? ¿Conoces la fidelidad de Dios? Si no la conoces es porque no incluiste a Dios en tu vida todavía. Yo te ofrezco
que hagas el intento de incluir a Dios en tu vida y ponerlo a prueba. Pone a prueba a Dios. Dios no es uno de esos seres superiores que solamente está para dar órdenes. Él dice, probadme. En ese texto está hablando de otra cosa, está hablando de plata. De plata no vamos a hablar en esta noche. Pero probá a Dios si todavía nunca lo probaste. Y vas a ver que Dios se deja probar y responde con fidelidad. Todos somos adelfos, todos somos hermanos. No sé si la traducción griega sería adelfa para las mujeres, porque hoy hay que tener cuidado con eso. En la iglesia hay dones, en la iglesia hay ministerios, pero no hay jerarquías. Claro que los pastores tenemos una función que cumplir que destaca por encima de los hermanos. Pero eso no quita que si yo meto la pata, venga un diácono de mi iglesia y me diga, esto no está bien. Y yo insisto a los diáconos de mi hermano. Y tengo un hermano en mi iglesia que es muy conocedor de la palabra de Dios y de la doctrina bíblica. Y siempre me dice, si alguna vez metes la pata, me paro en medio del mensaje. Te freno en seco. Le digo, hacelo por favor. Porque si yo meto la pata lo voy a hacer sin querer. Nunca lo voy a hacer a propósito. Porque si hay algo que yo quiero es predicar la palabra de Dios como está escrita y con lo que contiene. Pero aquellos que estamos en la iglesia en los lugares más visibles, sabemos que la mayor virtud de un líder, de un pastor, de alguien que ocupa un cargo en la iglesia, es su humildad, que se expresa justamente en este respeto y consideración, en el hecho de preferirnos unos a otros, preferir a cada hermano. ¿Es una tarea fácil? No, no. No voy a poner a nadie en un compromiso, hay muchos expastores de Filadelfia acá. Y yo le propongo un ejercicio rápido. Acordate de un hermano que te costó trabajo. Ya apareció, ya está en tu mente. No es fácil, claro que no. No nos nace. Pero es un mandato. De Caín y Abel para este lado, el amor fraternal es un problema. De hecho, nuestra sociedad hoy conoce muy poco del amor fraternal en una época donde la familia está prácticamente en desuso, donde el matrimonio ya pasó de moda y donde cuando las cosas no funcionan, cada uno por su lado y todo bien. No es eso lo que nos está enseñando la Biblia. Juan, el apóstol Juan nos enseña que conociendo a Dios, Él nos capacita para amar. A veces es muy fácil, a veces cuesta, pero tengo que lograrlo. Cantábamos un himno antes, una canción, o no te vayas sin Cristo, o no te vayas sin Él. Yo te propongo que no te vayas en esta noche con algún rinconcito de tu corazón que te recuerde que aquel o aquella no la estás amando. Si necesitas ayuda, búscala. Los pastores, los diáconos, los hermanos que tienen experiencia en la iglesia están para ayudarte a sobreponerte. ¿Sabes por qué esto es importante? En primer lugar, para obedecer la palabra de Dios, pero en segundo lugar, para no darle la victoria a nuestro enemigo. Siempre surgen conflictos.
Debemos buscar a toda costa resolverlos. El diablo vence cuando se corta la bendición del amor fraternal, porque la desunión en la iglesia es algo que la Biblia no prevé y corta la bendición de Dios. En primer lugar, en tu vida, cuando sos parte del conflicto. Y entonces te aliento en esta noche a que busques el amor fraternal completo. Que puedas irte de acá y decir, estoy en condiciones de mirarle a los ojos a cada hermano y abrazarlo y decirle, qué lindo que compartamos el hecho de ser Iglesia Filadelfia de Jardín América. Las cuestiones pendientes debilitan a la iglesia y la reseña histórica que escuchamos recién es una reseña que transmite fuerza, transmite entusiasmo. Con mi hermano nos mirábamos y decíamos, otro terreno que donaron. Madre mía, cuántos terrenos donados. Qué responsabilidad para los que están hoy, ¿eh? ¿Ya no hace falta más terrenos? Sí, claro que hace falta. ¿Ya no hay más lugares para hacer obras misioneras? Sí, claro que hay. Pero hay que tener en el corazón esa pasión por Jesús que tenían estos hermanos y que les sacaban parte de la herencia a sus hijos y se la daban a Dios. Ahora, ¿saben por qué? Porque ellos entendieron, y ahora sí estoy hablando de plata, que la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. En primer lugar, los terrenos que ellos donaron no eran de ellos, ya eran de Dios porque Dios se los dio. Y después los donaron a la iglesia. No me voy a mover mucho porque me caigo. Y la iglesia fue bendecida porque se hizo la voluntad de Dios. La segunda característica, y vamos a esto, de una iglesia Filadelfia es esto de la generosidad. Ustedes son un ejemplo maravilloso, ya lo hemos mencionado. Me encantó cuando me llamó el pastor Mario y me dice, no, somos la iglesia de acá, de Jardín América, pero tenemos obra misionera. Hay un santo pico, me nombró 4 o 5 nombres, ustedes los escucharon recién, yo ya me olvidé. Qué hermosa visión misionera. Yo también vengo de una iglesia que tiene una gran visión misionera. Y en este tiempo estamos sabiendo por primera vez, porque fue una iglesia que siempre veía la misión como algo lejano, ¿sí? Siempre ayudó muchísimo todas las obras misioneras de la asociación, pero cerca eso de dar testimonio nos costaba mucho y ahora estamos implantando una iglesia nueva a 20, 25 cuadras de la nuestra. Porque gentes en Buenos Aires es lo que sobra. Y gente que necesita a Cristo es lo que sobra. Y escuchamos la voz de la palabra que Dios le dijo a Pablo, no te vayas porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Hay gente en Jardín América que necesita a Jesús? Amén. Entonces, para los 100 años, ¿cuánto queremos? Para los 60, ¿cuántos queremos ser? ¿400? ¿300? No, vamos a darle con fe. Si cada uno de los 200 gana uno, ya son 400. Tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Cómo hacemos para no perder esta visión y esta misión generosa de la iglesia? Lo cantábamos recién en una de las canciones. La generosidad incluye, la generosidad ayuda, la generosidad sirve, la generosidad consuela, la generosidad sufre con el que está sufriendo o con una situación que nos hace sufrir por el reino de Dios. La generosidad
se entrega, se da por el prójimo, se da por el adelfo, se da por aquel que tiene que llegar a ser nuestro hermano. En tercer lugar, Filadelfia es una iglesia que atrae al mundo con el néctar del amor fraternal. No hay nada más lindo para mí cuando escuchamos los testimonios de los hermanos que vamos a bautizar, que me dicen: cuando pasé por la puerta de la iglesia sentí algo especial y después me sentí amado. Esa es nuestra misión. Y los felicito. El ministerio que tienen ahí en la puerta funciona maravillosamente bien. Hay un pastor que lo llama el ministerio de la primer impresión. Tu sonrisa me impresionó ayer. Porque yo soy dentista, entonces tengo un problema. Yo en vez de mirar los ojos de la gente le miro los dientes. Así que tienes unos dientes hermosos. Y no menciono tu nombre porque mi memoria es todo lo contrario, que no me acuerdo, así que después me lo dirás otra vez. La gente tiene que, antes de llegar, sentir el amor de Dios. Y una vez que está acá adentro, tiene que haber olor a amor fraternal. Empezando por mi cara. ¿Viste esa gente que se sienta en el culto a ver lo que va a decir hoy? Porque lo que dijo el domingo pasado no me gustó. Orá más. Pedile al Señor que te levante el ánimo. Hay algo que está mal en tu corazón si estás pensando así. Puede que el pastor haya dicho algo que te haya molestado, pero entonces vas y lo confrontás y le hablas, y el domingo que viene venís sonriendo. Venís atrayendo a aquel que se sienta al lado tuyo, porque esa es nuestra función. No fingir, porque fingir una sonrisa es fácil, sobre todo para las mujeres, se ponen un poquito más de lápiz labial para cada lado y ya aparece una sonrisa. Pero después uno lo ve cuando se acerca. No se trata de fingir, se trata de mostrar algo que yo siento. Porque la Biblia dice que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Y si yo conozco algo que es único, como lo es el amor de Dios, para aquellos que tal vez nos visitan en esta noche, una pequeña aclaración. ¿Sabés cómo es el amor de Dios? Es un amor que se sacrifica. Porque la Biblia dice que nos amó tanto a nosotros, estos seres humanos autodestructivos que estamos en este mundo. ¿Se acuerdan de la canción ayer del grupo Los del Camino? El ser humano, dice, es la única creación de Dios capaz de odiar. ¡Qué frase! Pero Dios no es así, porque la creación de Dios se desvirtuó y nosotros hoy ya no somos lo que Dios creó en el Edén, allá Adán y Eva. Empezamos a meter la pata de entrada y por eso Dios, por amor, dice la palabra de Dios, mandó a su Hijo, al único Hijo, Jesucristo, para que venga a este mundo a sufrir. ¿A sufrir por qué? Para que vos y yo no necesitemos sufrir. Para que nuestro sufrimiento, nuestro pecado, nuestra maldad innata sea transformada en amor. Porque Él nos amó primero. ¿Sentís el amor de Dios? ¿Conocés el amor de Dios? Si no lo conoces, yo te invito a que lo busques. Y el Señor en su palabra nos dice, buscadme y seré hallado, ¿sí? Él se deja encontrar. Estamos para eso, para ayudarte a encontrar a Dios. Una iglesia que atrae a los otros por su aroma, como los colibríes. Ese aroma del néctar de la flor que lo atrae para
satisfacer su propia necesidad. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, 22, nos dice: habiendo nosotros los cristianos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y sabemos nosotros que la verdad es Jesús y la palabra de Dios, mediante el Espíritu para Filadelfia. Ahí, si buscan en la versión en griego, los que tienen la Biblia en todas las versiones, busquen la griega y van a ver que ahí dice Filadelfia, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Cuando el que obra esto del amor fraternal, no soy yo que trato de amar al que me cae más o menos pesado, sino que le entrego esa misión ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y mediante su palabra, entonces esto va a salir no de mi mente, sino del lugar donde para los judíos estaban los sentimientos, de las entrañas. Por eso esta palabra, entrañable, no es amarlo con el hígado. Me pateó el hígado el hermano . No se trata de eso. Se trata de amarlo de corazón. No puede ser que entre alguien a la iglesia sin ser saludado, sin sentir que fue bien recibido y con amor. Pero este texto es muy claro y se refiere a un entrenamiento que yo como creyente tengo que seguir. Y me pregunto y te pregunto, déjame la anterior. ¿Fui yo purificado en mi alma por obediencia a Jesús mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, para poder amar a todos entrañablemente y de corazón puro? Bueno, te voy a aliviar un poco. Yo tengo que confesar que no siempre. Hay veces que me salta la tanada, aunque no soy tano, ¿no? Pero los alemanes también tenemos lo nuestro. Entonces quiere decir que todavía estoy en proceso, que no estoy purificado del todo. Y no es que la obra de Cristo en mi vida no sea perfecta, sino que hay cosas que yo tengo que poner a los pies del Espíritu Santo. Y entonces Él va a hacer la obra y va a surgir, por obra de Él, no mía, este amor entrañable. Esto requiere de entrenamiento y esto lo llamamos proceso de santificación. Es la diferencia entre Filadelfia y filantropía. ¿Qué es la filantropía? Son palabras muy parecidas. No sé por qué en nuestro idioma español no adoptaron la palabra Filadelfia para referirnos al amor entre amigos, entre hermanos. Pero la filantropía sí la tenemos. ¿Y qué es? Filos, amor, antropos, hombre. Es todo lo que hacemos en favor de los demás. Y nosotros, miren qué paradoja, como Asociación Germano-Argentina, nuestra entidad legal se llama Asociación Filantrópica. Claramente porque no nos han dejado poner, porque no existe la palabra Asociación Filadélfica o Filadelfia. Hay muchas ONG que hacen filantropía, ayuda al prójimo. Hay muchas más tal vez que se ocupan de ayudar al medio ambiente, los ecologistas,
o las ONG que defienden los derechos del animal, muchas veces en desmedro del derecho del hombre. Esa no es nuestra misión. Hacer ayuda social, sí, muchas veces nos tocan el timbre y aunque desconfiamos, ayudamos igual a la persona. Pero nosotros debemos ser una iglesia Filadelfia. El amor que cambia vidas. Y este amor viene de este proceso de purificación de la palabra de Dios. Y vamos terminando. Lo último, en cuarto lugar, una iglesia Filadelfia es una iglesia estable, es una iglesia duradera, es una iglesia madura, es una iglesia que tiene fundamentos y bases sólidas, sobre todo en su doctrina, que se basa exclusivamente en la palabra de Dios. Es una iglesia que no importa, que no importa de importación, ¿sí? Que no importa modelos de otros lados. Tengo así un problema en mis entrañas con esto. De aquellos que dicen, mirá la iglesia aquella, vamos a hacer lo que hacen ellos. Eso creo yo que es minimizar el poder de Dios, porque Dios tiene una forma especial preparada para ustedes acá. Y no les quepa duda que la intención de Dios es hacerlos crecer, tanto en fe como en conocimiento, pero también en forma numérica. Una iglesia que se caracteriza por la durabilidad. Hebreos 13:11 nos dice, ahí está, permanezca el amor fraternal. En el griego dice, Filadelfia permanezca. La Filadelfia permanezca. ¿Qué significa permanecer? Que se extienda en el tiempo. Que no sea una cuestión de momentos. En tal año como iglesia nos amamos mucho. No, esto tiene que ser una característica duradera, estable. ¿Y cómo lo logramos? Y ahí vienen estos hermanos que tengo acá delante mío. Estos hermanos mayores les enseñaron el amor fraternal a sus hijos. Si lo hicieron, sus hijos practican el amor fraternal. Si no lo hicieron, no lo van a practicar. Porque el amor fraternal no solamente viene de lo que Jesús hace en mi vida, sino también lo vi en mis padres. Les cuento una anécdota para ir terminando. Había una época que había una familia que estaba en problemas. Nosotros ya éramos pastores, nuestra familia, mis viejos eran pastores en Buenos Aires. Había un hermano conocido que había perdido a su esposa y tenía una hija chiquitita. Entonces ellos venían y como el padre tenía cosas que hacer, dejaba a esa nena en casa para dormir. Y la nena tenía miedo. Y entonces mi papá y mi mamá se la llevaban a su cama a dormir. Imagínate cómo me sentía yo con 5 años. Las venas acá. Y yo no podía ir a meterme en la cama de mis viejos, lo que hacía habitualmente, porque estaba la nena. Y entonces me tenía que quedar despierto en mi cama masticando bronca. ¿Sabés lo más lindo de todo? Esta chica era misionera de acá. Muchos años después, cuando yo fui al seminario, junto con el pastor Miguel Hunt, que estuvo anoche, tuve la oportunidad de pedirle perdón a Patricia Hain, que estaba en seminario con su esposo Marcelo Biglia. Y le dije, ¿sabés una cosa? Vos no tenés ni idea, pero yo cuando era chiquito te tuve una bronca terrible. Y hoy, viéndote acá, te amo. Eso no lo logré yo.
Eso lo logró Jesús en mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pero antes de orar, yo quiero repetir estas dos invitaciones. Si vos no conocés el amor de Dios y de golpe en esta noche sentiste algo particular que hay en este grupo humano que se llama Iglesia Filadelfia, que no es otra cosa que el amor de Dios reflejado en estas chicas hermosas que trajeron a la gente aquí delante, en este grupo musical que nos llevó a la presencia misma de Dios, en los rostros de los abuelos y las abuelas que nos acompañan. Entonces yo te pido que consideres seriamente tomar la decisión de incluir el amor de Dios en tu vida. Esto significa aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a morir en la cruz por vos y por mí, y que Él quiere ser tu dueño, tu Señor y tu Salvador. Y entonces vas a dejar de manejar la vida vos solo y cometer errores, y Él va a empezar a manejar la vida tuya con su amor y su fidelidad. Si lo querés hacer, simplemente en tu corazón, decir, esto es lo que yo estoy necesitando. Y después te acercás acá a los dos pastores que hay o algún hermano que conozcas de la iglesia y decís, yo quiero aceptar a Jesús. En segundo lugar, estoy convencido que acá hoy en esta noche no todos estamos con la Filadelfia allá arriba. En la iglesia siempre hay conflictos. La iglesia es una máquina de amar, pero también, y en este caso no le echamos la culpa a la iglesia, sino a nosotros mismos, es una máquina de lastimar. ¿Fuiste lastimado por algún hermano o por alguna hermana? No era la voluntad de Dios. Esta persona no comprendió cabalmente lo que es Filadelfia. Pero vos tenés que estar más allá de esto. Salite de tu lugar de víctima y ponete en el lugar de alcanzado por la gracia de Dios. Y yo voy a orar en esta noche para que el Señor sane tu corazón. No puedo sanar tu corazón yo solo voy a pedir a Dios que Él lo haga. Y entonces, si tenés que pedirle perdón a alguien, se lo pedís. Si tenés que abrazar a alguien, lo haces. Y si no, te vas a tu casa diciendo, ahora estoy libre. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, incomprensible Dios, porque mi mente pequeña y olvidadiza nunca va a poder entenderte. Yo te alabo y te bendigo, porque Jesús, al que sí puedo entender, me hizo comprender que yo necesitaba amor tuyo. Y te doy gracias, Dios, porque Jesús es mi Señor y Salvador, y con eso yo puedo dar testimonio de que vos sos fiel, de que vos me cambiaste la vida, que vos me hiciste una nueva criatura, o sea, alguien con otra visión, con otra forma de conducirse en la vida, alguien capaz de pedir perdón a una nena que no tenía nada que ver en el asunto. Señor, yo te alabo porque tu palabra es tan clara y nos hace mirar para adentro. Y si hay alguien aquí en esta noche que está entendiendo que necesita el amor de Dios en su vida, Señor, inunda su vida, llénalo con tu amor y que él pueda tomar o ella la decisión de recibir y aceptarte como Señor y Salvador. Pero si hay algunos hermanos aquí que han sido dañados, que han sufrido, y a veces han sufrido de verdad injustamente. Pero Señor, que eso no sea una excusa para que haya amargura o dolor en su corazón, sino que tú con tu poder y con tu cariño,
con tu abrazo maravilloso, que no estás más en la cruz, sino que te bajaste para poder sacarte esos clavos y volver a abrazar. Que tú, como me abrazaste a mí, puedas estar abrazando a cada uno de nosotros, sacándonos nuestros rencores, nuestros dolores, nuestros recuerdos feos, y convirtiéndonos nuevamente como iglesia en una flor aromada que atraiga con su perfume. Gracias, Jesús, porque en este momento estás trayendo perdón, estás trayendo sanidad. Pero gracias porque esta iglesia Filadelfia desde hace 50 años es testigo de tu amor, de tu fidelidad. Y los hermanos son testigos de que hay amor fraternal porque Cristo está en nosotros. Porque tú nos amaste primero. Ayúdame a amar más, Jesús. Ayúdanos a amar más para así extender tu reino. Regálale a esta iglesia más terrenos, regálale más obras misioneras, regálale más hermanos con poder de liderazgo. Unge a los pastores con tu poder, con tu palabra, Señor, para que con palabra fuerte tu iglesia sea edificada. Y llévanos, Señor, por el camino que tú trazaste para tu iglesia. Ayúdanos a no hacer valer nuestra propia forma de ver las cosas para, como iglesia Filadelfia, verlo todos juntos. Te agradecemos, Señor, por esta fiesta preciosa. Te agradecemos porque tu palabra nos da la seguridad de que ahora, al separarnos, tu paz nos va a acompañar. Y yo te agradezco de forma particular por esta hermosa fiesta. Gloria y honra a tu nombre. Amén.